bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, si han seguido nuestro programa durante este último mes y medio, se habrán dado cuenta de que conforme comenzó la guerra entre Israel y Hamás, dedicamos un gran número de episodios a este conflicto, a cómo se estaban desarrollando los primeros pasos de una nueva batalla cuya condición de novedosa no se la dan precisamente ni el tiempo ni la historia. Bien, a pesar de que el horror continúa, al igual que en Ucrania, por cierto, y tantos otros lugares, no abordamos el tema ni con tanta frecuencia ni con tanta profundidad de forma diaria. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Si nos dedicáramos a seguir los avances diarios de los conflictos en Gaza, Ucrania y demás lugares, no habría demasiado espacio para el optimismo. Y ese no es realmente el espíritu de este programa. Hemos preferido hablar de Alemania, Argentina y sí, por ejemplo, Estados Unidos, para que ustedes tengan una ligera idea sobre lo que está ocurriendo lejos de las fronteras españolas. Además, si quieren un seguimiento continuado de estos conflictos, otros programas de esta cadena tratan de ofrecérselo de la forma más precisa posible. Bien, habiendo aclarado todo esto, toca volver a Gaza, porque lo que tampoco podemos hacer es ignorar los avances que se van produciendo en la contienda y hacer como que no ocurren. No sería algo ni ético ni inteligente por nuestra parte. Y sí, conozco un pelín el estilo de este programa. Les contamos cronológicamente lo que ocurre y situamos el hecho que decide la temática del mismo en el lugar que el tiempo le ampare. Hoy vamos a actuar de forma distinta. Voy a empezar diciéndoles las novedades y después dejaremos que sea el reloj quien nos guíe. Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para liberar una primera tanda de rehenes, un primer acuerdo que, si bien no promete resolver las tensiones ni las diferencias de los bandos, al menos sí nos ofrece un pequeño atisbo de esperanza a la hora de que todos los rehenes sean finalmente libres. Vale, ya tenemos el titular. Vamos a entrar en materia. Llegar a este acuerdo no fue nada sencillo. Ninguno de los líderes que han participado en esta conversación lo tenía del todo claro. Por ejemplo, el recién cumpleañero Joe Biden decía esto 2 días antes de que recibiéramos tan feliz noticia. Señor presidente, ¿hay un acuerdo por los rehenes a la vista? Eso creo, pero no puedo hablar contigo. ¿Eso cree? Sí. Sí, no quedaba otra, ¿no? Cruzar los dedos y esperar que Dios, la providencia o simplemente un optimismo que necesitamos de forma irrefrenable en estos tiempos pudiera inclinar la balanza a favor de los refugiados. Pero algo ocurrió, algo cambió desde la noche del lunes hasta la noche del martes. Ese optimismo o esperanza que vimos en las palabras, rostro y dedos de Joe Biden se transformó en cierto secretismo. Parecía que el acuerdo se iba a dar, parecía que Hamás iba a liberar a 50 rehenes, pero sin embargo Joe Biden seguía sin dar detalles. Señor presidente, ¿sabe si alguno de los estadounidenses puede estar entre esos 50 liberados por Hamás? Tendremos tiempo para hablar de los rehenes. Ahora no. No te lo voy a decir ahora. Sí, ¿por qué no podía el presidente de los Estados Unidos entrar en detalles? ¿Por qué no podía Joe Biden aclarar a los periodistas estadounidenses si algún compatriota iba a entrar dentro de ese cupón de rehenes liberados? ¿Es porque se quería hacer el interesante? ¿Es porque, como de regalo de cumpleaños, le apetecía chinchar a nuestros compañeros de profesión? No. Lo que ocurría es que, pese a que la propuesta de Hamás estaba sobre la mesa, Joe Biden y Benjamin Netanyahu no solo la estaban revisando, sino que también luchaban por hacer que el acuerdo fuera lo más beneficioso posible para todos aquellos rehenes que se encontraban en manos del organismo terrorista. En los últimos días he hablado con nuestro amigo el presidente Joe Biden y he pedido su intervención para poder mejorar la propuesta que os voy a presentar. De hecho, se ha mejorado. A la hora de incluir a más rehenes, con un coste menor. Estas charlas han sido productivas. El presidente Biden se ha unido a este esfuerzo y se lo agradezco. Sí, la noche de Benjamin Netanyahu y Joe Biden estuvo marcada por el intento constante, o al menos eso nos cuentan, de hacer que las negociaciones acabaran en el resultado más óptimo para los rehenes que se encontraban en Gaza. Bien, obviamente dicho resultado no acabó llegando de forma lógica. En una guerra, ambos bandos deben mantener la idea de ceder para que los acuerdos se produzcan, así que vayamos por fin al acuerdo en sí. Bien, aunque Israel y Gaza fueron los beneficiarios, no fueron solo ellos quienes llegaron a este acuerdo. Qatar, Egipto y sí, Estados Unidos fueron los moderadores para que este trato pudiera cerrarse. ¿Y en qué consiste?
principalmente en un intercambio de rehenes. Israel libera 150 prisioneros y Hamás hace lo propio con 50. En ambos bandos se dice, sobre todo, que los rehenes liberados son mujeres y niños. Bien, segundo asunto interesante. Sí, habrá alto al fuego durante 4 días, donde cesarán las hostilidades en Gaza entre Hamás e Israel. Además, se permitirá la ayuda de 30 camiones con ayuda humanitaria que entrarán en la franja desde Egipto y tratarán de socorrer a los civiles palestinos. Y ojo, que no solo cesa el fuego, la vigilancia aérea por parte de Israel también se detendrá. Eso sí, durante 6 horas al día. Y atención, porque hemos hablado de un alto al fuego durante 4 días. Pero pueden ser más. Israel ha anunciado que por cada 10 rehenes adicionales liberados por Hamás, el alto al fuego será prolongado durante 24 horas más. Y finalmente, ¿cómo se quedan las cosas? Pues literalmente como están. Las posiciones de Israel en el campo de batalla se mantendrán en el mismo lugar, eso sí, sin entrar en combate activo contra el bando contrario. Y por su parte, aquellos palestinos que hayan huido de la guerra hacia el sur no podrán regresar al norte. Bien, se espera que el cronómetro de esta tregua comience este jueves para facilitar esos 4 días de alto al fuego y que los rehenes sean liberados sin mayor problema. Respondiendo, por cierto, a Joe Biden, se rumorea que 2 civiles estadounidenses podrían estar entre esos 50 rehenes liberados. Vale, ya tenemos el acuerdo bien desengranado, pero ¿qué pasa ahora? Porque este trato puede sorprender a más de uno. Durante semanas Israel ha dicho que de alto al fuego nada, que no iba a haber ningún cese de las hostilidades hasta que todos los rehenes de Hamás fueran liberados. Bien, ya hemos visto que no es así. Tampoco es realmente nuevo, es cierto. Israel dijo lo mismo con respecto a la pausa humanitaria y todos sabemos lo que acabó ocurriendo. Pero bueno, la cuestión es que Netanyahu no parecía muy por la labor de altos al fuego ni nada parecido en este momento. Finalmente ha ocurrido. ¿Por qué? Esta es la versión del primer ministro de Israel. Antes de esta noche nos enfrentábamos a una decisión difícil, pero es la decisión correcta. Todas las agencias de seguridad la apoyan completamente. Todas han dejado completamente claro, en su análisis profesional, que la seguridad de nuestras fuerzas estará satisfecha durante la pausa y que el trabajo de inteligencia se mantendrá en estos días. Han dejado claro que el esfuerzo de la guerra no solo no será perjudicable, sino que al contrario, permitirá que nuestro ejército se prepare para la continuación de la lucha. Vale, analicemos los motivos por los que Netanyahu ha cambiado de opinión, dejando de lado el más que probable hecho de que Estados Unidos haya llamado a Israel y les haya dicho: mis señores, ¿qué tal si nos tranquilizamos un poquito? Primero, que todos están de acuerdo, que todos los organismos competentes de Israel coinciden en que ahora mismo lo mejor que pueden hacer es garantizar esta pausa, este alto al fuego en el conflicto. Y segundo, que el argumento por el que Netanyahu no quería ese alto al fuego sigue vigente. El primer ministro de Israel aseguró que no quería ningún tipo de cese en las hostilidades porque eso provocaría que Hamás se rearmase. Así que la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? Ahora Hamás va a quedarse de brazos cruzados y decir: oye, no os preocupéis que estos días nos estamos tranquilitos. No parece algo probable, ¿no? Bien, no parece que será así, pero Netanyahu asegura también que sus esfuerzos no se verán perjudicados. Es más, que esto posibilitará que cuando la guerra se reinicie, Israel prosiga con más fuerza. Y es que no se confundan, porque por si había algún tipo de duda, Israel sigue en guerra. Hay un gran sinsentido por ahí que dice que el efecto después de esta pausa para que nuestros rehenes regresen acabará con la guerra. Permitidme dejarlo muy claro. Estamos en guerra. Y continuaremos en guerra. Continuaremos la guerra hasta que cumplamos todos nuestros propósitos en la misma. Eliminar a Hamás, que todos nuestros rehenes y desaparecidos regresen, y asegurarnos de que no haya un solo elemento en Gaza que amenace a Israel. Es decir, que hasta que no se cumplan esos objetivos que Netanyahu nos acaba de indicar, Israel no va a abandonar la guerra. Bueno, que las hostilidades continúen no es una sorpresa. Duele, por supuesto, pero no es una sorpresa. Así que, siguiendo el espíritu de En Dos Continentes, ya que nos hemos encontrado con un pequeño oasis en el espero que no tan grande desierto, disfrutemos de él. Porque una vez confirmado el acuerdo, el presidente de los Estados Unidos sí quiso hablar. A lo mejor no literalmente, es verdad, pero al menos sí lanzó un comunicado en el que decía lo siguiente: damos la bienvenida al acuerdo para asegurar la liberación de rehenes llevada a cabo por el grupo terrorista Hamás durante su brutal asalto contra Israel el 7 de octubre. Este acuerdo es una prueba de la diplomacia y determinación incansables del gobierno de los Estados Unidos. Bueno,
esa última palmadita en la espalda tenía que estar. Ese "si es que somos buenísimos" tenía que aparecer en un comunicado estadounidense sobre la pacificación, aunque sea temporal, de todo el conflicto. Y no me malinterpreten, es cierto que parece que Estados Unidos ha sido un factor clave en ese acuerdo, pero ¿serán ellos los que consigan la paz definitiva en esta guerra? Porque yo no estaría tan seguro. Sí, se está convirtiendo ya en un patrón. Cuando hablamos de la política internacional de los Estados Unidos, China suele venir justo después. Y es que las dos potencias, aparentemente recién reconciliadas, siguen disfrutando de su luna de miel gubernamental mientras siguen compitiendo por ser la primera potencia de nuestro mundo, por ser ese pacificador reverentemente elogiado por el resto. Sí, China ya ha dado sus primeros pasos a la hora de resolver conflictos que Estados Unidos no ha podido solucionar, y ahora busca conseguir lo mismo en Israel y Gaza. El martes se celebró una nueva reunión de los BRICS, un grupo conformado por Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y, sí, China, en la que Xi Jinping lanzó una nueva propuesta para solucionar este conflicto en Oriente Medio. No puede haber una seguridad y una paz sostenible en Oriente Medio sin una solución justa a la cuestión de Palestina. China pide la creación rápida de una conferencia internacional de paz que tenga más autoridad para construir un consenso internacional para la paz y que trabaje para una solución del Estado palestino que sea comprensiva, justa y sostenible. Vale, para sí la paz pasa por dos lugares, el del reconocimiento oficial de Palestina como nación y el de la creación de un foro internacional de paz que tenga tanta autoridad como para que pueda garantizar dicha paz sin que ninguno de los países favorables o contrarios pueda obstaculizarlo. Bueno, pues China también da un paso adelante en la pacificación de la guerra. ¿Y cómo le ha sentado a Estados Unidos que su recién aliada / mayor competidora trate de quitarle el trabajo? Pues la verdad es que bastante bien. Invitamos a que China tenga un rol constructivo en Oriente Medio. El secretario ya lo ha dejado claro personalmente en sus conversaciones con Wang Yi. Hablé con Wang Yi en nuestro primer viaje a Oriente Medio y me dijo que si había algo que pudieran hacer para evitar que el conflicto escalara, en cuanto a sus canales de comunicación se refiere, lo harían y nosotros lo apreciamos. Vale, esta no la había visto venir. El señor Matt Miller, portavoz del Departamento de Defensa, se ha puesto la capa de Superman y ha dicho: pues claro que sí. Todos los esfuerzos de China son más que bienvenidos. Si al final, ¿qué somos en este mundo? Pues un equipo. Una cadena en la que todos los eslabones somos igual de importantes y trabajamos juntos para poder disfrutar de un futuro mejor en el que el sol y las estrellas no dejen de brillar. Llámenme desconfiado si quieren, pero esto apesta. O sea, pongamos que llega un tío y me quita a mi novia y lo que le digo es: claro que sí, hombretón. Te doy las gracias por haberme robado a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida, porque al final lo que importa es el equipo. No, y una porra. Como mínimo, y en el mejor de mis días, presentes, pasados y futuros, como mínimo, intentaría dar un poco de valor hacia mi persona. Una de las cosas que hemos oído de forma repetida por parte de cada agente con el que hemos interactuado es que Estados Unidos es imprescindible en todo aspecto de este conflicto. Son los Estados Unidos, y no otro país, los que negociaron la entrega de ayuda humanitaria. Fueron los Estados Unidos los que consiguieron las pausas humanitarias para que los civiles se pudieran desplazar por Gaza de forma más segura que antes. Fueron los Estados Unidos los que más ayuda humanitaria han dado al pueblo palestino. Así que invitamos a cualquier otro país a que juegue roles diplomáticos. Pero lo que oímos una y otra vez en la región es que no hay sustituto posible para los Estados Unidos. ¡Ah! Eso ya me cuadra más. A ver, claro que dejamos que China intervenga, por supuesto, pero tienes que recordar que ha sido Estados Unidos quien ha conseguido la pausa humanitaria. Ha sido Estados Unidos la que más pasta ha ofrecido para que haya recursos. No importa que no me crean. ¿Qué es lo que dice la gente a la que salvamos? Que no tenemos precio. Que como Estados Unidos, ninguno. Claro que sí, tiarrón. Ole tú, mi niño. Bien, después de esta tontería, volvamos a ponernos serios. La justificación es bastante sencilla. Cuando los tipos de Hezbollah atacaron una base de Estados Unidos, en uno de sus movimientos menos inteligentes hasta la fecha, no se dieron cuenta de que había un vehículo estadounidense que les estaba mirando desde las alturas diciendo: ¿pero a dónde vais? Y mientras los perpetradores del ataque huían, dicho vehículo les seguía. Bien, esto no ha sido lo único que ha ocurrido en la noche del martes. Como les hemos adelantado, una base estadounidense ha sido atacada por Irán y la propia Irán podría estar preparando un envío de misiles balísticos a Rusia
en su guerra contra Ucrania. Sí, esa guerra continúa. Y Rusia, por su parte, habría ayudado a que Corea del Sur haya lanzado presuntamente el primer misil balístico que contiene un satélite espía. Un satélite espía ruso. Les contaremos todo al respecto en un nuevo programa en 2 continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.